el grosso del accionariado sigue siendo los 27 países de la Unión Europea, pero también no somos un banco solo europeo. Tenemos, como solía decir nuestro presidente, un corazón europeo, pero también existen otros países importantes como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y además todos los países donde el banco opera, que también son partes de nuestra estructura accionarial. Somos un banco que tiene un AAA rating confirmado recientemente por Moody's y una base de capital bastante potente de unos 30.000 millones de euros, los que nos permite financiarnos a un coste muy competitivo. Este mapa es muy interesante y muy importante, es nuestro límite geográfico, por así decirlo. Muchas empresas saben más o menos dónde operamos, pero este mapa a la hora de trabajar con nosotros lo tenéis que tener muy en cuenta porque son los países donde el BER opera, lo que llamamos nuestros países de operación, y es en aquellos donde solo el BER puede proveer de servicios. Podemos proveer servicios a cualquier empresa del mundo, también una empresa española, por supuesto, pero siempre que vuestro proyecto esté destinado en una de estas 38 economías. Y esto es fundamental porque muchas peticiones nos vienen con proyectos muy interesantes que son en España y en España el BER actualmente no opera. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con vosotros, con cualquiera de vuestras empresas o cualquier proyecto que tengáis en mente, tiene que haber recaído sobre uno de estos países. Em, que una de las principales diferencias que tenemos con otros bancos es que el BER tiene una presencia local muy fuerte y es una de nuestras principales características. Tenemos presencia local en prácticamente todas las oficinas, todos los países en los que mencionáis, en algunos países incluso tenemos 2 oficinas y la presencia local es fundamental porque creemos que necesitamos banqueros, gente que conozca la política, gente que conozca los proyectos, tanto sea como de energía como cualquier otro sector, que conozcan muy bien el país, que conozcan el idioma y que creemos que al inversor, que es la parte en la que yo más me centro, le da mucha seguridad el hecho de poder ir a cualquiera de estos países y saber que ahí está la presencia local del ver con una oficina local allí. También nos ayuda, ya comentaré un poco, pero bueno, la mayoría de estos países también podemos ofrecer financiación en moneda local y son muy flexibles. Entonces, el hecho de haber estado allí, somos el primer inversor en muchos de los países de Europa del Este, por ejemplo, lo que también da cierta categoría a la inversión, el hecho de ir acompañado de una institución como el BERD. En cuanto a, bueno, más o menos por daros un poco los números, estos fueron los números del año pasado, ya estamos a finales del 2021, pero bueno, para daros un poco la idea de lo que invierte anualmente, nosotros solemos invertir alrededor de 10.000 millones al año en países muy diversificados. Los principales países el año pasado de inversión, recipientes de inversión fueron Turquía, Egipto y Ucrania, pero bueno, otro de los datos que quería mencionaros hoy y que no es tan conocido de cara a ver muchas veces es que el 80% del negocio que hacemos, el ver, es con el sector privado, con empresas del sector privado, en cualquier tipo de sector, también trabajamos con bancos y eso es lo que también nos diferencia de la mayoría de instituciones multilaterales. Muchos, cuando veis instituciones multilaterales como Banco Mundial, Banco Asiático, Banco Africano, creéis que están centrados, o la mayoría están centrados en la parte pública o con administraciones, pero nosotros, nuestro expertise está en trabajar día a día con el sector privado. Dentro del sector privado, la mayoría de lo que ofrecemos es deuda, también una parte de equity, y tenemos un programa muy interesante que se llama, que durante la crisis especialmente del COVID, muchas empresas se beneficiaron, que es un programa de Trade Finance que llamamos el TFP, que es el Trade Finance Program. Desde que fuimos creados en 1991, el banco ha invertido unos 147.000 millones en más de casi 6.000 proyectos y el objetivo es seguir expandiendo nuestro mandato a otros países. En cuanto al portfolio, para haceros una idea, el año pasado solemos tener una inversión bastante granular. En cuanto a sectores, operamos prácticamente en todos los sectores, menos en aquellos como aquellas sustancias prohibidas por la ley o casinos y demás. Este tipo de bancos, como bien sabéis, no financia y demás.
Por un lado tenemos la infraestructura sostenible, que es un sector fundamental para nosotros, donde entra energía, transporte, y Alberto os hablará un poquito más en detalle. También trabajamos, como he comentado, con instituciones financieras, con bancos, en este caso nuestros bancos españoles también. Trabajamos con la Caixa en Marruecos, por ejemplo, Santander en Polonia, donde hacemos cofinanciación o on-lending. Y bueno, luego tenemos el tercer parte del sector, que es como la economía real, donde está industria, agricultura, comercio, turismo, etcétera. En cuanto a las regiones, como podéis ver, intentamos que las inversiones sean de una manera granular, perdón, y veamos inversiones en diferentes países. Al ser diferentes regiones en las que operamos, intentamos diversificar nuestras inversiones en la medida de lo posible. Muy brevemente, en cuanto a qué tipo de instrumentos financieros ofrecemos, pues como cualquier banco comercial, ofrecemos instrumentos de deuda y de equity. En cuanto a qué nos diferencia un poco con unos bancos comerciales, posiblemente sea el tenor. En cuanto a deuda, podemos ir la extensión de nuestros préstamos, pueden ir desde 5, 7 hasta 15 años. No tenemos un tipo, es otra cosa que muchas empresas no conocen, y es que no tenemos un ticket mínimo. Suele ser a partir de 1 millón, pero se pueden hacer con inversiones bastante pequeñas, y tampoco tenemos un ticket máximo. Podemos ir hasta 300 millones en proyectos de infraestructura, lo que nos da bastante flexibilidad. En cuanto a tipo de monedas, podemos financiar tanto en moneda local como en moneda internacional, y somos muy flexibles en cuanto al tipo de préstamos el que damos, el tipo de estructura. Como veis también en equity, lo que solemos hacer es entrar al principio con un claro exit a alrededor de 5 años, con un minority stake. No queremos entrar en toma de decisiones muy fuertes. Y en garantías, siempre que sea cualquier exportación de bienes o servicios de un país a otro, siempre que venga de un país donde nosotros operamos, ha sido un programa que se trabaja mucho con el BER. En cuanto a qué tipo de cosas financiamos y en qué no financiamos, como bien sabéis, tardamos menos en decir qué no financiamos. Cualquier tipo de sector, negocio relacionado con la defensa, con tabaco, con sustancias prohibidas, y cualquier cosa, como bien sabéis, y ahora lo comentará mi compañero Alberto, que no esté alineado con el Paris Agreement, como bien sabéis, Paris Alignment, y nuestro objetivo de sostenibilidad. Ese es un poco el banco en una visión muy rápida y muy genérica. Voy a pasar ahora a mi compañero Alberto la presentación, que os hablará un poco más de la parte del nuevo departamento de GECA, y cualquier pregunta la dejamos para el final de la presentación, si os parece. Alberto, te paso a ti la palabra. Muchísimas gracias a todos. Sí, buenos días a todos. Gracias, Antonio. Si puedes poner la presentación. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues mi nombre es Alberto Valcubilla, soy un banquero en el Departamento de Infraestructura Sostenible del EBRD. Te hago una pequeña introducción, si quieres, Alberto. Sí. Vale, pues Alberto nos va a hacer una presentación de la introducción a la estrategia verde del banco. Alberto se incorporó en el BER en 2018 en el área de Green Economy Transition. Anteriormente estaba a cargo de proyectos con impacto ambiental en el área de transportes, y ha trabajado como ingeniero de proyectos para TfL, los transportes de Londres. Es ingeniero industrial de formación con un MBA en el Instituto de Empresa, y está registrado profesionalmente como ingeniero en España y en Reino Unido y en Bruselas. Pues cuando quieras, Alberto. Vale, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, como hemos dicho, mi nombre es Alberto Valcubilla. Trabajo de banquero en el Departamento de Infraestructura Sostenible del EBRD. Concretamente me dedico al tema de transportes. Soy un banquero algo especial porque me dedico solo a lo que son proyectos con lo que llamamos proyectos GET, que son proyectos con beneficios medioambientales. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco cuáles son los requerimientos medioambientales del EBRD.
¿Y por qué es tan importante ahora mismo, especialmente en el último año, ya que ahora mismo son los criterios principales que están dirigiendo todas las inversiones del banco? Bueno, y sin más dilación voy a empezar. El EBRD tiene dos requerimientos medioambientales generales. Realmente tiene tres, pero el tercero viene circunscrito en lo que se llamaría los EANS, que sería el Environmental and Social. Y bueno, es más para fase de construcción. Por ejemplo, si hay algo de destrucción de medio ambiente, pues tenemos el principio de compensación. Pero bueno, no quiero hablar de eso, sino de los requisitos que están ahora mismo dirigiendo toda la inversión. O sea, los requisitos que dicen si financiamos el proyecto o si no lo financiamos. Estos son dos requisitos y son comunes para todos los NDBs. O sea, lo que voy a decir ahora es para el EBRD, pero se podría aplicar para todos los NDBs, incluido el Banco Europeo de Inversiones, el Interamericano o el Asian Development Bank o cualquiera. Y ahora explicaré por qué. Bueno, tenemos dos requisitos, como estaba diciendo. Uno es lo que llamamos GET, que es Green Economy Transition. Y el otro, como bien ha dicho Antonio, sería el Paris Alignment, que es básicamente es el alineamiento de los proyectos con el Acuerdo de París. Vamos a empezar por GET, porque fueron los primeros requisitos medioambientales que tuvimos en el banco. GET básicamente es un modo de medir cuáles son los beneficios medioambientales de los proyectos que hacemos. Se mide básicamente en el Green CAPEX dividido por todo el CAPEX que hacemos. Por ejemplo, si tienes una inversión en un puerto y en ese puerto tienes elementos que consideramos como GET, o sea, elementos que pueden tener beneficios medioambientales, se divide el CAPEX de los elementos medioambientales entre todo el CAPEX. Por ejemplo, si son 50 millones en paneles solares, por ejemplo, de 100 millones, pues el GET del proyecto sería un 50%. El mandato actual del board, o sea, lo que nos dicen a los banqueros que tenemos que conseguir bank-wide, o sea, en todo el banco, es ahora mismo un 40%. O sea, un 40% de todo el CAPEX que financiemos en el banco tiene que tener beneficios medioambientales. Y la idea, y bueno, está firmada por el board, es que lleguemos al 50% en 2025. Aunque luego explicaré que hemos superado este mandato con creces, especialmente en el último año. Esto, bueno, como estoy diciendo, no es obligatorio en todos los proyectos y esta, bueno, es una de las diferencias con el Paris Alignment. Pero, por ejemplo, podrías tener un proyecto en el que tuvieses 0 GET y otro proyecto en el que tuvieses un 100% y, bueno, haciendo la media, pues te saldrá un 50%. Entonces, estrictamente, GET no es obligatorio en todos los proyectos, aunque bueno, viene bien o muy bien para los banqueros cuando queremos pasar todos los trámites del banco. Como he dicho, GET es un cálculo cuantitativo ex ante, o sea, se calcula los beneficios antes de firmar el proyecto. Esto lo hacemos o el departamento de GECA, que es un departamento que da apoyo al departamento de banca. Es como una consultoría interna que tenemos, o utilizamos consultores externos. Con esta cuantificación, bueno, hacemos un reporte y tenemos otro departamento que se llama ESD, que ratifica los cálculos. Básicamente, y esto es por lo que os digo que estos requerimientos valen tanto para el EBRD como para el Banco Europeo de Inversiones, como para el Interamericano o cualquier otro NDB. Están en línea con una cosa llamada Joint NDB Methodology. El Joint NDB es un grupo de trabajo conjunto de todos los NDBs del mundo, tanto el Banco Europeo de Inversiones como el EBRD, como el Asian Development Bank, bueno, etcétera, todos. El World Bank también. Entonces, en este grupo de trabajo se determinan unos requerimientos mínimos que todos los proyectos deben cumplir para ser considerados green, o sea, para ser considerados como medioambientalmente buenos o razonables. Esto es lo que se llama el Joint NDB Methodology for Climate Finance. Como os digo, es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo que está ratificado por todos los NDBs y se hace una revisión anual. El Joint NDB
es un grupo de trabajo permanente, no va variando. Y entonces, bueno, hacen la revisión todos los años y es un acuerdo, como estamos diciendo, de mínimos. O sea, son unos requerimientos bastante mínimos. El acuerdo viene en unas 20 páginas, más o menos. Y luego cada uno de los NDBs hace un desarrollo de esos acuerdos mínimos y los adecúa a sus requerimientos internos. Por ejemplo, nosotros tenemos, al ser un banco muy europeo, tenemos muchos países en Europa, ahora habréis oído hablar del EU Taxonomy. Bueno, pues el desarrollo del Joint NDB Methodology es lo que nosotros llamamos GET, Green Economy Transition, y en nuestro caso está alineado también con el Taxonomy, porque tenemos ese mandato. Básicamente tenemos muchos países que operan en Europa y tenemos que hacer que el Joint NDB Methodology esté alineado con el Taxonomy también. Entonces, esto es lo que llamamos en nuestro banco GET. En el Banco Europeo de Inversiones lo llaman de otro modo y por supuesto, tiene un desarrollo distinto, aunque también está basado en el Joint NDB Methodology, pero todo viene del mismo documento. Esto sería GET. Que es empezamos a hacer GET, creo, en 2014, si no recuerdo mal, o 2015. Y el año pasado hubo un upgrade, lo que se llama GET 2.1, que básicamente lo que hace es alinear aún más GET con el EU Taxonomy, porque hemos introducido, bueno, elementos del Taxonomy, como son el Do Not Significant Harm Principle. Y luego tenemos el nuevo requerimiento, que este es muy interesante, que empezamos a utilizar en junio de 2021, o sea, este año, en junio, que es el Paris Alignment. También es común para todos los NDBs, o sea, si vais al Banco Europeo de Inversiones o a otro banco multilateral, también os pedirán este requisito. El Paris Alignment, bueno, supongo que la mayoría habéis oído hablar del Paris Agreement. Básicamente son los acuerdos de París por los cuales se quiere limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados globales, y se basa en una cosa que se llama NDCs. Los NDCs son los National Determined Contribution. Cada país individualmente fija sus propios objetivos. Así que básicamente no hay unos objetivos comunes, sino que cada país pues, tiene un documento que desarrolla en el que dice cómo va a lograr ese objetivo. Y luego no hay una revisión por el resto de países, entonces se deja al país básicamente que haga su propia estrategia. Lo que vemos, bueno, la primera diferencia con GET es que este requerimiento sí que es obligatorio para absolutamente todos los proyectos. Y cuando digo absolutamente todos los proyectos, van desde proyectos de infraestructura hasta proyectos de FI, que son Financial Institutions, que es básicamente dinero que prestamos a otros bancos, a equity, bonds, o sea, absolutamente todos los proyectos que hacemos en el banco, no solo aquí en el EBRD, pero también en el Banco Europeo de Inversiones o en otros NDBs, necesitan este requerimiento, o sea, tienen que estar alineados con los acuerdos de París. Y os explicaré un poco cuál es la metodología que utilizamos. Esta metodología también se fija por el Working Group del que hablaba antes, por el Joint NDB, y por eso es común a todos los NDBs. Este es un método más, no es tan cuantitativo como lo que teníamos en GET, que hacíamos un análisis ex ante, básicamente medíamos cuántas savings de CO2 o de pollution o de water íbamos a tener año tras año, sino que este es un método más cualitativo. Está basado en los NDCs del país, que como hemos dicho son los National Determined Contribution, y una cosa que se llama Lock-in Test, que básicamente lo que mide es un análisis en el que vemos si en un futuro sin productos fósiles el proyecto tiene sentido o si se convertiría en un stranded asset, o sea, en un asset que no se podría utilizar y cuyo capital estaría, bueno, cerrado y se perdería. El Paris Alignment en su metodología tiene una lista de proyectos que están alineados universalmente y otra lista de proyectos que están no alineados universalmente. En la lista de proyectos no alineados universalmente, y esto es por lo que Antonio decía que bueno, tenemos ciertos proyectos que no podemos hacer, porque realmente no podemos,
están todo lo destinado a upstream y downstream de productos fósiles. Desde exploración, transporte y almacenamiento hasta distribución de productos fósiles. Todas esas actividades están en la lista de proyectos no alineados y por lo tanto serían automáticamente no alineados con el Paris Alignment y por lo tanto no podríamos financiarlos, ni nosotros ni el resto de NTBs. Esto es bastante importante porque bueno, hay una gran variedad, especialmente en nuestros países de operaciones. Tenemos países bueno, como Azerbaiyán, que básicamente tiene una industria petrolera muy potente. Y hay muchos proyectos que no podemos financiar allí. El Paris Alignment se basa solo en mitigación y adaptación. Entonces, no tenemos, por ejemplo, beneficios medioambientales, por ejemplo, relacionados con polución, con SOx, NOx, PM o también con agua. O sea, simplemente mide mitigación y adaptación. Y bueno, como hemos dicho, es una metodología común para todos los NTBs. Ahora tenemos, bueno, GET 2.1, como decía antes. Ahora mismo voy a ampliar un poco lo que he dicho anteriormente. Entonces vamos a empezar otra vez con GET, que es lo que estábamos diciendo. Como he dicho, tenemos GET 2.1 ahora mismo, que es el desarrollo del 1.0, que tiene vigencia desde este año. Como hemos dicho, también está en línea con el Joint NDB Methodology y con el Taxonomy. Hemos incluido el principio de Do Not Significant Harm, que es no hacer daño significativo. Pero la mayor diferencia, por ejemplo, si alguien conoce un poco el EU Taxonomy, el EU Taxonomy es activity-based. O sea, está basado en actividades. O sea, lo que mide son qué actividades son green y qué actividades no son green. La metodología del Joint NDB y, por lo tanto, la que utilizan todo el resto de MDBs, está basada en assets. O sea, más que una actividad, lo que nosotros vemos es si un asset, por ejemplo, un puente, una casa, un tren, es green bajo nuestra perspectiva o no. Entonces, esa sería la mayor diferencia con el EU Taxonomy. Entonces, para alinear GET 2.1 con el Taxonomy, lo que hacemos es coger los límites que están establecidos en el Taxonomy. El Taxonomy es un documento muy, muy específico. Y bueno, yo soy uno de los drafters. O sea, yo he hecho, contribuyo a crear el Taxonomy. De hecho, es un work in progress, pero bueno. Pero es muy específico. Entonces, tiene unos límites que hemos cogido y los hemos hecho como propios para la metodología de GET que utilizamos. Deciros que GET está distribuido en 10 áreas temáticas, desde transporte, ciudades verdes, natural capital. Tenemos 10 áreas temáticas y cada una tiene un experto. Por ejemplo, yo soy el experto en Sustainable Connectivity, que se dedica a transporte y productos digitales. Y tiene 3 áreas de actuación medioambientales, que son la mitigación, la adaptación y otros environmental benefits, que bueno, ahí englobamos todo lo que es polución, que no serían GHG, o sea, los SOx, NOx, PM, y también el savings derivadas de agua y residuos sólidos. Si os acordáis un poco, el Paris Alignment no tenía esta tercera categoría, simplemente tenía mitigación y adaptación. Porque, bueno, los objetivos son distintos. En GET tenemos un objetivo más medioambiental, broadly speaking, y en el Paris Alignment es simplemente intentar reducir la temperatura del planeta y para eso, bueno, pues lo que tenemos que hacer o adaptarnos para esas temperaturas que van a existir. Entonces, solo necesitamos mitigación y adaptación. No tenemos esa otra parte de Other Environmental Benefits. Vamos a la otra diapositiva, Antonio. El Paris Alignment, bueno, otra vez voy a hacer una exposición expandir un poco lo que es el Paris Alignment. Es obligatorio en todos los proyectos, es, como hemos dicho, una metodología común. Como hemos dicho, también hay una lista de proyectos alineados y otros no alineados. Antes os he hablado de los desalineados. Bueno, os puedo hablar de los proyectos que siempre están alineados. Estos son proyectos, por ejemplo, en transporte, todo lo que sería railway, pero de track and line. Todos esos proyectos están alineados, por ejemplo, proyectos de electrificación. Todo lo que sea transporte sin emisiones, por ejemplo,
flotas de taxis y cosas así, y bases. Luego también tendríamos los puertos. Los puertos son considerados, todo el puerto, toda la infraestructura del puerto está considerada como universalmente alineada. O sea, cualquier puerto que hagamos es automáticamente Paris Aligned, lo cual es bastante interesante. Es básicamente por el modal shift que crean los puertos. Entonces se ha considerado que cualquier puerto que financiemos está automáticamente alineado. Y bueno, hay una lista. Alberto, un par de minutillos más, que vamos un poco sobre el tiempo. Sí, no, ya acabo. Bueno, simplemente deciros que el takeaway de mi exposición es que deciros lo importante que son los requerimientos medioambientales. Hace 2 años no eran tan importantes, pero sobre todo en el último año, hemos introducido el GATE 2.1 y el Paris Alignment. Y como podéis ver, uno de ellos es obligatorio para todos los proyectos. Entonces, en el pasado, el criterio de los NDVs para financiar proyectos se basaba más bien en impacto social, volumen del proyecto y también había criterios crediticios muy fuertes. Todo esto ha cambiado en el último año y ahora básicamente los criterios más fuertes para financiar un proyecto son los medioambientales. Y para muestra un botón, como he dicho, el requerimiento de GET era un 40% para este año, pero actualmente estamos en el 65%. O sea, estamos 25 puntos por encima de nuestro objetivo, y esto es porque los banqueros se han vuelto muy exhaustivos a la hora de seleccionar proyectos. Básicamente reciben muchísimos proyectos, pero si ven un proyecto mínimamente que no tenga algo verde, no lo van a coger. Y esto es importante que lo sepáis, porque no solo pasa en el EBRD, también está pasando en el resto de NDVs. Si un proyecto no parece verde, básicamente tiene muchas chances de ser descartado por los banqueros en una etapa temprana. Y esto ha pasado en el último año prácticamente. O sea, que esto es algo que bueno, si tratáis con otros NDVs, no solo con el EBRD, vais a notar. Entonces, bueno, eso es. Y doy paso a mi compañero Rafael, que os hablará un poco de procurement. Muchas gracias, Alberto, por la estupenda exposición. Vamos a pasar a nuestro último ponente, que en este caso es Rafael Torrente. Nos va a hablar sobre las oportunidades de negocio para las ingenierías y las consultorías. Rafael se unió al BERT en 2019 como Procurement and Policy Advisor dentro del Departamento de Procurement and Policy Advisor. Es responsable de los proyectos del BERT con financiación pública en los Balcanes Occidentales para países como Croacia, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Albania o Montenegro, y cuenta con más de 15 años de experiencia internacional trabajando como consultor técnico en países en la región MENA, América del Sur y los Balcanes. Y respecto a su formación, tiene una doble maestría en Ingeniería Civil y en Ingeniería Ambiental, y es miembro activo en FIDIC. Pues Alberto, Rafael, cuando quieras. No te oímos, no te has quitado el micrófono. Vale. Ahora. Perfecto, muy bien. ¿Ahora sí? Vale. Buenos días a todos, y muchas gracias a Tecniveria por organizar esta jornada, que espero que sea de su interés y que pueda aportar bastante valor a potenciales oportunidades en el futuro para trabajar con el BERT. Pues mi nombre es Rafael Torrente, trabajo como Project Implementation Advisor en el departamento de Procurement del BERT, en el más conocido como el PPAT. Como os he dicho, cubro principalmente la parte del Western Balkans, pero también colaboro un poquito en otras zonas, en otros países, cuando hace falta algún apoyo a nivel de procurement. En la presentación de hoy es un tema muy interesante. A mí me apasiona, no solo porque sea mi trabajo, sino porque tiene un montón de matices, tiene un montón de connotaciones, y al final, sobre todo para las empresas que están asociadas a Tecniveria, creo que es el primer punto de apoyo para poder desarrollar negocio con NDVs, y en este caso con el BERT. Entonces voy a intentar ser lo más
voy a intentar resumir lo mayor posible, pero si tienen preguntas, por favor, no duden en ponerlas en el chat o en lanzarlas después de la presentación. Vale, ¿cómo se estructura un poco el banco a nivel de procurement? Tenemos dos departamentos principales. El primero es el POD, PODD, y el segundo es PPAT. POD se encarga principalmente de todo lo que es relacionado con las licitaciones y el procurement de las operaciones internas del banco, es decir, desde consultoría en la que desde consultoría que se le va a proveer al banco de forma directa hasta procurement de suppliers o de cualquier tipo de servicios que se le da directamente al banco. Y luego tenemos PPAT, que es un departamento más grande que POT, en el que nos encargamos principalmente no solamente de preparar y de revisar nuestros procurement policies, pero también de todas las licitaciones públicas en los proyectos que financia Albert. Nuestra principal guía, por así decirlo, nuestra Biblia es el Procurement Policies and Rules, PPNR, que es más comúnmente conocido. Es este librito que ven aquí, que tengo yo aquí en mis manos y en el que estamos trabajando y esperamos lanzar para principios del 2022. Hemos tenido un poco de retraso, queremos lanzarlo este año, pero el nuevo PPNR para el 2022 intenta detallar y especificar de forma más clara y concisa las reglas para lo que son licitaciones dentro del sector público. También ahondamos un poco más en lo que es licitaciones para las operaciones del sector privado. Y por último, en servicios de consultoría. Hemos hecho la revisión más profunda de nuestras políticas desde que el banco fue establecido hace ya unos años. Y bueno, solamente que estén atentos que a lo largo a principios de 2022 lanzaremos nuestro nuevo PPNR y por favor, si le pueden echar un vistazo, creo que va a ser de mucha utilidad. Y también invito a Tecniveria, una vez que lancemos el nuevo PPNR, a quizás lanzar una nueva jornada para presentar esas nuevas políticas y ahondar un poco más en el tema de licitación y de procurement. Los principios generales de nuestras políticas, como cualquier otro NDB, como cualquier otra entidad pública, se basan principalmente en un uso económico de los recursos, de los recursos que se dan a través del banco y en una implementación eficiente de los proyectos. Tenemos que asegurar que hay una calidad mínima, unos estándares de calidad mínima, y los procesos de licitación no son en ningún momento no son discriminatorios en absoluto. Intentamos que sea lo más transparente y responsable posible. Para ello, intentamos que nuestras políticas estén totalmente alineadas con el World Trade Organization Government Procurement Agreement y entre otros principios fundamentales. Los procesos de licitación son totalmente abiertos y justos. Cuando digo abiertos, es muy importante saber que, como Antonio ha dicho al principio, tenemos un acelerador internacional. Entonces, a nivel de eligibility para las licitaciones no existe ningún tipo de restricción, a no ser que sean empresas que estén blacklisted o que hayan sido prohibidas por el banco por algún tipo de acción algún tipo de conflicto de interés o algo así. Porque muchas veces las empresas nos contactan diciendo, mira, es que esta empresa de China ha ganado el proyecto, pero nosotros tenemos una oferta muy buena. ¿Por qué los chinos han tenido mayor criterio? Ellos no deberían de tener acceso a la financiación, etcétera. Y es importante reseñar que el banco tiene un accionariado internacional y eso abre mucho más a la competición internacional en nuestras licitaciones. Muy importante reseñar también que nuestros clientes son los encargados últimos de la implementación de los proyectos. Ellos son los que se encargan de preparar las especificaciones técnicas, de preparar las evaluaciones, lanzar las licitaciones y todo lo que conlleva a nivel de implementación de los proyectos. El banco tiene una responsabilidad de aconsejar a los clientes, de evaluar el proceso que se está llevando a cabo de acuerdo con
los acuerdos legales, de acuerdo con nuestras políticas, de acuerdo con los las licitaciones, los requerimientos en las licitaciones, etcétera. Pero el banco no tiene responsabilidad en la implementación. Es verdad que el banco se encarga de revisar cualquier tipo de queja o reclamación sobre licitaciones, y el banco es el último, junto con sus mecanismos de evaluación y de calidad, de review todas esas quejas y reclamaciones sobre licitaciones que haya podido haber, y de determinar si una licitación se ha llevado a cabo con nuestras políticas o no, y las consecuentes acciones que serían necesarias. Eso es un poco así a vuela pluma, lo que conlleva el Procurement Policies and Rules del banco. Y ahora quiero pasar un poquito sobre el servicio de consultoría. Los tipos principales de financiación que tenemos son fondos para cooperación técnica. Normalmente son grants de gobiernos que deciden aportar y contribuir para la cooperación técnica de los proyectos que el BERD financia. También, por supuesto, a través de los créditos que el banco provee. Y por último, un presupuesto administrativo del banco. El banco, a final de cada año, define un presupuesto que se utiliza, es como una especie de grant que el banco da para promover servicios de consultoría en aquellos proyectos que sería necesario. Los tipos de contrato que tenemos, de contratación que tenemos, de acuerdo con nuestro PPNR del 2017. En el 2022 va a haber una pequeña revisión con esos tipos de procesos. Tenemos el primero, que es contratación directa para contratos con montantes inferiores a 75.000 euros. Y luego tenemos Single Stage Competitive Selection. Básicamente es en un sobre se mandaría la oferta técnica y la oferta financiera juntas. Y el Two-Stage Competitive Selection, que se divide en Expression of Interest o Request for Proposals. La expresión de interés, como todos seguramente sabrán, consiste en la preparación de la lista corta, en la que un mínimo de tres empresas hasta un máximo de 6 participantes pueden ser incluidos en la lista corta. Y luego el segundo stage, la segunda fase, en la que se entregaría la oferta técnica y la oferta financiera. La evaluación normalmente se suele centrar, y el banco siempre aboga por ello, en calidad y méritos técnicos. Y el precio intentamos que suele ser un factor adicional. Cuando hablamos de un factor adicional, normalmente el peso de la evaluación suele ser entre un 80% técnico y un 20% económico, el tema de evaluación. Por favor, si pueden poner en silencio los micrófonos, se lo agradecería, para no poder escuchar ruidos que molestan un poco cuando hago la presentación. Dentro de lo que son las oportunidades y dónde poder encontrar oportunidades en el BERD. Dos fuentes principales. Una es nuestra página web, ebrd.com, y la segunda es nuestra plataforma de procurement, ECEPP, en español suena peor que en inglés, ECEP. Le solemos llamar en inglés, que luego hablaré un poquito sobre ella. Para aquellas empresas que tengan un mercado entre sus objetivos y que sepan dónde quieren, digamos, entrar o dónde están ya presentes, la prensa nacional, las páginas web de organismos o entidades nacionales suelen también publicar invitaciones para licitaciones, invitaciones para expresiones de interés, etcétera. ¿Qué buscar en esas fuentes de información? Lo primero, Contract Pipeline es un documento que suele ser actualizado al menos una vez al año, en el que el banco lista todos los posibles contratos que se van a lanzar y por así decirlo, un tentative timeline. ¿Cuándo se espera que esas licitaciones se vayan a lanzar? Es un documento en PDF que se puede encontrar y puede dar una idea bastante interesante de qué tipo de proyecto, qué tipo de contratos, incluso, si quiero recordar, creo que hasta el volumen de los contratos se indica en ese Contract Pipeline. La segunda opción es el General Procurement Notices.
General Procurement Notice es una notificación que se lanza al mercado cuando se tiene cierta seguridad de que el proyecto va a salir adelante. Es decir, cuando las partes, no solamente el banco, pero todos los project stakeholders, todas las entidades que forman parte del proyecto, deciden que es el momento de lanzar ese notice en el que se indica qué tipo de servicios se necesitan, qué tipo de trabajo se va a necesitar, cuál es el volumen o cuál es cuál es el volumen estimado para el proyecto y cuándo se espera que la primera licitación vaya a tomar lugar. También se indica una información bastante interesante que muchas empresas suelen obviar y es la información de contacto para la información de contacto del Project Implementation Entity o de la agencia que se va a encargar de implementar el proyecto. Y es el momento, es el mejor momento para contactar a nuestros clientes, a los clientes del banco o al Project Implementation Entity y preguntar información sobre el proyecto, demostrar interés, decir qué tipo de servicios las empresas pueden proponer y dan una posibilidad muy importante para formar parte por así decirlo, no de la preparación del proyecto como tal, pero para poder poner sobre la mesa vuestras credenciales antes que nadie, por así decirlo, en el mercado. Así que yo desde mi punto de vista les recomiendo tener en cuenta estos General Procurement Notices. Y luego, pues, como ya sabrán, las invitaciones para precualificaciones, para licitaciones, expresiones de interés, etcétera. ¿Dónde encontrar la información de forma un poco más concisa? Pues en nuestra página web hay una sección que pone Work with Us. En esa sección de Work with Us hay una sección para Procurement solamente. Y en esa sección de Procurement tenemos Project Procurement. Entonces, en la página web de Project Procurement podéis encontrar un enlace directo a nuestra plataforma de eProcurement, que está aquí redondeado en azul. Y luego tenéis, si seguís mirando un poco abajo, tenéis los Procurement Notices, que son todas aquellas oportunidades, tanto invitación para licitaciones como invitación para expresiones de interés, que no se lanzan en nuestra plataforma de eProcurement por cualquier razón. Puede ser que por cualquier limitación técnica, puede ser que por cualquier motivo, por ejemplo, que el proyecto se preparó en 2010 y todavía quedan licitaciones para ser lanzadas y no se puede, por cualquier razón, no se puede lanzar en INSEP. Aquí en esta página web, Procurement Notices, en esta sección es donde lanzamos las notificaciones. Como pueden esperar, cada vez está más en desuso y la idea es que hay una migración total a nuestra plataforma electrónica. También tenemos, como he mencionado antes, aquí es donde pueden encontrar el Contract Pipeline y donde pueden descargar el documento en PDF y podrían encontrar más información sobre potenciales contratos que se esperan lanzar en un futuro. Hay más información que me gustaría explicar, pero no tengo más tiempo, pero también podrían encontrar más información sobre ciertos proyectos en el Project Summary Document. Y luego tienen aquí, por ejemplo, si no lo encuentro, en esta misma página, aquí no aparece, pero está un poco más abajo, está todos los procurement templates, todos los documentos que el banco utiliza para licitaciones. Así que para aquellos que no han trabajado nunca con el BERT, puede ser interesante que entren, que descarguen la documentación y que entiendan un poco cómo funcionan los procesos de licitación en más detalle. Vale, esto es un poco para enseñar cómo son los Procurement Notices, pero como tenemos poco tiempo, prefiero dejar un poco más de tiempo para preguntas. Y por último, un poquito más sobre nuestra plataforma. Es obligatoria para todos los proyectos financiados a partir del 1 de noviembre de 2018. El registro en la plataforma es totalmente gratuito.
está en contacto, en constante actualización. Por favor, si no están registrados, les pido que lo primero que deben de hacer cuando cierren Microsoft Teams hoy es que entren en la página web y se registren, porque hay muchísimas oportunidades. Las empresas españolas cada día están más interesadas en trabajar con el BERT, más interesadas en trabajar en los países de operaciones del BERT, y hay muchas posibilidades y las empresas españolas tienen un potencial enorme. Yo siempre que tengo este tipo de presentaciones con empresas españolas, les animo de verdad. No tenemos nada que envidiar a otras empresas quizás más grandes o a otras empresas de otros países, porque el capital humano, técnico y el conocimiento que tenemos es igual, si no mejor que el de otras empresas internacionales. Así que, por favor, regístrense y consideren la posibilidad de participar en nuestras es un poco más de información. He compartido la presentación con nuestros compañeros de Tecniveria, así que pueden también compartirla para todas esas slides que he ido corriendo para que se pueda distribuir y puedan tener acceso a esa información. Y eso es un poco todo por mi parte. Pues muchas gracias, Rafael. Un poco atropellado que vamos. Os vamos a pedir robaros unos cuantos minutos para poder hacer un poquito más de coloquio, que si no se nos va a quedar un poco corto. Y vamos a empezar porque ya nos hicieron, mientras estábamos haciendo las exposiciones, ya nos hicieron una primera pregunta para Alberto Alcubilla, que nos decían que cómo hace el banco para evaluar el ex ante y el ex post que se cumplen los criterios de metodología GTE y París Agile. Dice que si Sí, contratáis consultoría externa. Sí, para los cálculos ex ante, o sea, los que se hacen antes de la firma del crédito, utilizamos normalmente consultores externos. Aproximadamente un 90% de las veces son consultores externos. El otro 10%, bueno, por temas de tiempo, de algún problema con procurement, pues no podemos utilizar un consultor externo y utilizamos un departamento interno que se llama GECA, que es una especie de consultoría interna para temas medioambientales. Para ex post es lo que llamamos MRV, que es el proceso de verificación. Ahí utilizamos, es más interno, es prácticamente interno todo y se utiliza el departamento de portfolio, que depende de banking, y también GECA. Muy bien. Eso sería. Muchas gracias, Alberto. A ver, ¿alguien más quiere hacernos alguna pregunta? Se quite el micrófono o levante la mano. ¿Nadie se anima? Yo voy a hacer una pregunta. A ver, Inés. Aprovecho que os tengo aquí cerquita. ¿Cómo es de importante las licitaciones, no las directamente con el banco, sino las que salen a partir de operaciones con clientes, de tener presencia local o un equipo local? No sé si nos podéis dar un poquito más de información en ese sentido. Cojo yo la pregunta y pues siempre ayuda bastante tener presencia local. No obstante, a nivel de licitación, como he dicho al principio, no tienen que ser totalmente abiertas. Entonces, sobre todo para consultoría técnica, en nuestros países de operaciones suele haber ciertos requerimientos, por ejemplo, que la empresa tiene que estar registrada a través del Ministerio de Infraestructura o cualquier otro organismo nacional que le acredite. Entonces, si miran en detalle la documentación de la licitación, pueden ver que es un requerimiento a la hora de la contratación, pero no es un requerimiento a la hora de la licitación. Es decir, se va a pedir que las empresas que decidan participar sin ningún apoyo local tengan que cumplir ese requerimiento a la hora de firmar el contrato. Pero a la hora de, de presentar la propuesta, solamente seguramente van a ser que pidan una especie de, no de acreditación, pero un statement
que diga que en el caso de que vaya a ser contratados, aseguran que van a hacer todo lo posible para conseguir las acreditaciones y para fulfill todos los requerimientos nacionales para poder realizar ese tipo de servicios. Siempre ayuda, siempre va a ayudar, pero no es un requerimiento mínimo que las empresas internacionales tengan que tener apoyo local o que tengan que tener empresas asociadas en una joint venture o algo así. Vale, ok, muchas gracias. Y no sé si hay alguna novedad con respecto a la ampliación del mandato del banco a países de África subsahariana. No sé si, Antonio, ha habido alguna novedad en ese respecto. Gracias, Inés. Bueno, pues como muchos sabréis, Argelia se ha introducido dentro, como ya ha sido aceptada como país accionariado o accionista del banco. Y estamos en fase de lo que se llama pre-feasibility, ver cuándo el banco podrá comenzar a operar ahí. Sabemos que hay interés en muchas empresas españolas y seremos uno de los primeros interesados en decirlo cuando empecemos a operar. Solo entramos en aquellos mercados donde creamos que el banco puede añadir cierto valor. Y la segunda parte, bueno, como también sabéis, hay un interés ya desde hace 2 años, desde la parte del BER, a expandirse a África subsahariana. En estos momentos solo podemos hablar de una fase muy previa. Se está explorando cuáles serían los países, porque iríamos en ad hoc basis, entonces iríamos estudiando país por país. Se está también haciendo un mapeo de potenciales países que podrían ser recipientes de la ayuda del BER. Estamos también en contacto con otros multilaterales y otros players importantes en los mercados. Pero también, como sabéis, este tipo de negociaciones tiene que ser aprobadas por el board. Entonces, es una continua conversación entre el management y el board para ver hasta qué punto el ver y en qué países puede añadir valor con nuestro modelo de negocio. Nos gustaría expandirnos en varios países, pero hay que hacer primero escuchar lo que nos dice el board y luego ver si tiene realmente sentido que haya un impacto realmente del ver en estos países. Así que hasta el momento es lo que podemos decir. Vale, lo seguiremos atentamente. Muchas gracias. Nos han hecho otra pregunta a través del chat y nos pregunta Carmen, dice que si la financiación es del BER, pero la licitación la gestiona un cliente directo de un país concreto, ¿es el BER se involucra directamente en la evaluación de dicha licitación o simplemente lo gestiona directamente el cliente en concreto y el BER solo entra si se lo solicitan? Es una pregunta muy buena. El banco no forma parte por ejemplo, del comité de evaluación. No forma parte del comité de expertos que realiza los dossiers de licitaciones. Pero una vez que la evaluación, digamos, ha sido concluida, no es notificada a los consultores hasta que el banco no da su aprobación, por así decirlo, a la evaluación, a la al evaluation report que se entrega al banco. Es decir, nosotros recibimos lo que son los documentos más importantes. Recibimos los dossiers de licitaciones, recibimos los reports de evaluación y recibimos también los draft contracts. Esos son, digamos, los documentos principales que el banco analiza y estudia para asegurar que la evaluación y que todo el proceso de licitación se ha hecho de acuerdo con las normas del banco. Ahora sí, hay situaciones en las que el cliente puede pedir al banco apoyo, asesoramiento a través de la evaluación, pero el banco tiene o va a siempre mantener una posición neutral. Va a explicar lo que podría hacer, cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones, de acuerdo con nuestras reglas, pero el banco no puede tomar ninguna decisión ni ninguna determinación en lugar del comité de evaluación. Y si por ejemplo, el banco ve en uno de esos documentos que se entregan para evaluación, si el banco ve que hay algo que no
que no es, por así decirlo, justo o que no está de acuerdo con nuestras reglas, el banco tiene la posibilidad de parar el proceso entero y no financiar, por ejemplo, el proyecto o el contrato en cuestión porque no se ha hecho, no se ha licitado de acuerdo con nuestras reglas de. Entonces, digamos, no nos mojamos las manos, no nos manchamos las manos a la evaluación porque es el cliente el que tiene la responsabilidad, pero tenemos una responsabilidad muy grande de asegurar de que todo se hace de acuerdo con las reglas establecidas. O sea, muy bien, o sea que no os desligáis, ¿no? Es que habría un conflicto de interés entre, no podemos financiar y también, por así decirlo, llevar el proyecto hacia adelante. Y luego también entendemos que nuestros clientes son los únicos que saben qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, etcétera, porque al final son ellos los que llaman a nuestra puerta y dicen, nos gustaría financiar, no sé, una línea de ferrocarril. Tenemos una idea, pero no sabemos cómo poder hacerlo. Entonces, damos apoyo, guiamos, movilizamos consultoría, etcétera, pero no somos una agencia de implementación. Muy bien. No sé si alguien quiere más hacerles alguna pregunta y se anima. Yo sí que os pediría, habéis dado unas pequeñas pinceladas para aquellos que no han trabajado con vosotros antes y me gustaría que incidierais un poco más en animarles y orientarles un poco más a aquellos que no han tenido todavía contacto con vosotros. ¿Qué les recomendaríais? Aparte de, como decía Rafael, inscribirse y que les vayan llegando las vuestras proposiciones de interés. Voy a cogerlo yo rápido y a lo mejor Antonio o Alberto pueden añadir, porque por la parte de licitación quizás pueda ser la más tediosa y la que más coste pueda suponer para las empresas en general, pero al final es, digamos, la forma más directa y podría decirle quizás la más limpia de participar con el BERT. De hecho, puedo decir que en un porcentaje muy alto, las empresas españolas que consiguen licitaciones, que ganan licitaciones con el BERT, repiten. Cuando digo en un porcentaje alto, creo que hice unos números hace unos meses y era como un 85% o algo así. O sea que entiendo que toma tiempo, conlleva mucho esfuerzo, pero estamos aquí también para ayudar. Es decir, los datos de contacto están aquí, las redes sociales para contactarnos en cualquier momento. Tengo la disposición para apoyar a empresas españolas, españolas o del país que sean, cuando lo necesiten, cuando tengan dudas y que no duden en contactar y en preguntarnos si ven algo que puede ser de interés, si no saben cómo afrontar ciertas licitaciones, siempre se pueden dar consejos sobre cómo hacerlo y sobre cómo prepararlas. Y ya un poco más quizás de motivación. Creo que hace justamente un año organizamos también un webinar junto con Alberto, con Antonio, creo que era con la Federación de Ferrocarriles, MAFEX. Sí. En aquel momento fue un poco más detallada, hablamos más de procurement. Había había más de un par de licitaciones. Había como 4 licitaciones pendientes en los Balcanes y hace 3 meses contratamos a una empresa, es Stadler, que iba en joint venture la filial de Valencia junto con la filial polaca y han conseguido un contrato bastante grande para a entrega de ferrocarriles en Sarajevo, de tranvías, perdón, en Sarajevo. Así que hay posibilidades, hay que poner un poco de esfuerzo, un poco de tiempo y, como digo yo, un poco de pasión, pero es muy fácil en cierto modo y es posible, es totalmente posible. Y aquí estamos para ayudar en lo que se pueda. Sí, yo completando lo que ha dicho un poco Rafael y llevándolo un poco a mi terreno, aunque me encargo más de la parte de inversiones, del Departamento de Desarrollo de Negocio nos encargamos también de canalizar un poco todas aquellas preguntas, dudas o mercados exploratorios cuando tenéis alguna duda sobre algún proyecto, también de inversión que podéis ir acompañado, puede ir acompañado luego de mucha consultoría, ingeniería.
pues también os animamos a que nos contactéis. También solemos poder, cuando un proyecto, hay algunas dudas del proyecto y viajáis al terreno, también podemos poneros en potencial contacto con nuestra oficina allí si fuera necesario. Y bueno, como bien dice Rafael, no tener miedo, nosotros estamos también para eso, para ayudar a canalizar. Sabemos que estas instituciones al principio son muy grandes y echan un poco para atrás, pero bueno, también estamos nosotros para ayudaros a navegarla un poco y ver si podemos ayudaros a contactar con la persona adecuada y demás. Y como bien decía Rafael, vemos pasar por el banco empresas de todo el mundo, también españolas, pero bueno, nosotros estamos encantados de poder ayudaros a que entréis un poco, a que trabajéis de manera mucho más regular con el BER y efectivamente una vez que lo difícil suele ser entrar por todo este tema de tiempo al principio, pero una vez que se entra, tanto en la parte de inversiones como en la parte de procurement, el banco tiene tendencia a repetir. Entonces, bueno, el reto es atraer nuevos nombres al banco y para eso estamos. Así que os invitamos a través de cualquier canal, vía Rafael, vía desarrollo de negocio o si tenéis algo de transporte también vía Alberto, estaremos encantados de ayudaros a navegar la institución y a que sea más fácil para vosotros poder coinvertir o trabajar con el banco. Pues nos vamos, si no hay más preguntas, nos vamos a robar mucho más tiempo, que ya nos hemos pasado un poquito. Y mil gracias por el lujo de poderos tener a los tres, a Antonio, a Alberto y a Rafael. Y también a Elizabeth y al otro Alberto nuestro que han hecho posible que podáis estar con nosotros. Y no sé si Inés quieres decir alguna otra cosa más o... Nada, darle las gracias. Yo creo que ha estado muy bien, las exposiciones han sido muy claras y nada, agradeceros de nuevo el contacto y seguro que organizamos más webinarios de este tipo. Sí, recogemos el guante de que cuando saquéis para el año que viene, aquí estamos para darle visibilidad. Perfecto. Y esperemos que sea presencial y no tanta pantallita. Muchas gracias a todos. A ver si es verdad. Gracias. Gracias a Gracias. vosotros y buen día. Adiós, buen día. Igualmente. Buen día, hasta luego.